Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. Amén, en este precioso día que nos regala el Señor. Porque independiente que esté nublado, que esté despejado, este es el día que ha preparado Jehová, dice la Biblia. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén, así que hoy día está bien nublado acá en Santiago, pero nos estamos gozando, hermano, porque es el día que el Señor en su bondad nos ha regalado, nos ha otorgado y nos sentimos muy, pero muy contentos por la bendición de estar aquí en los estudios de Radio Fe 1460 AM para la gloria del Señor. Amén. Así que abrazos fraternos para cada uno de ustedes y esperamos en el Señor el poder tener 50-55 minutos de gran bendición espiritual. Ya hoy día, hermanos, pretendemos tener una temática apologética, así que conéctese allí, comparta con nosotros para la gloria del Señor. Luego esta temática va a estar allí en el canal de YouTube Richard Riquelme González. Ya hoy día vamos a estar hablando, hermano, un poquito acerca de las falsas Biblias judío-mesiánicas. Ya, así que preparémonos para, hermano, esa tremenda bendición. Yo hoy día traje un ejemplar de una de las falsas Biblias judeo-mesiánicas, que en realidad no son judeo-mesiánicas, son judaizantes. Ya no han sido hechas verdaderamente por algún erudito, por algún estudioso hebreo que se haya convertido a Cristo. No, estas Biblias son hechas por gentiles que tienen delirios de ser judíos y de que se consideran israelitas espirituales y cosas por el estilo. ¿Ya? Así que hoy día, Dios mediante, en este programa radial Doctrina Apostólica vamos a estar hablando un poquito acerca de aquello. Ya que les saluda entonces su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Ya déjenos sus saludos en esta primera etapa, porque ya luego no vamos a estar leyendo saludos ni nada, para poder centrarnos de manera directa en esta interesante temática que tiene que ver con las Biblias, hermanos. Estamos plagados de nuevas Biblias, nuevas traducciones, y que tristemente, hermanos, muchas de esas traducciones son realizadas por personas que no tienen una calificación en cuanto a conocer las lenguas originales. Ya tienen un diccionario en hebreo, tienen un diccionario en griego, saben un poco de aquí, un poco de acá, y resulta que después la persona se declara simplemente como un erudito y va y traduce su propia Biblia. No, o sea, eso no debe ser, hermano, porque nosotros debemos tomar en serio el texto de la palabra de Dios. Si una persona no tiene un conocimiento reputado, si no tiene un conocimiento calificado, si no tiene un reconocimiento entre sus pares, ¿cómo la persona se va a poner a hacer su propia Biblia? Una Biblia a su gusto, una Biblia a su conveniencia, y que el Señor reprenda al diablo. Y hay un gran porcentaje de hermanos que sabe que le fascina el dejarse escandilar con alguna Biblia que traiga alguna palabra en hebreo. ¿Ya? Y con eso ya la persona se cree judía, una cosa tremenda, hermano. Ya busca una Biblia en hebreo, o que supuestamente haya sido traducida del hebreo, y después se cree hebreo por el solo hecho de tener una Biblia así. Hay un montón de hermanos gentiles, hermanos evangélicos, que andan por ahí. Me gustaría tener la Biblia Kadosh. Es una de las peores Biblias que puedan haber. Quiero tener la Biblia versión israelita nazarena. No, esa es la que yo necesito. Esa es la que yo necesito, porque creo que es más cerca de los originales. Puro cuento, puro cuento. O no, quiero la Reina Valera restaurada. Y resulta que su Biblia, Reina Valera 60, Reina Valera 1909, que fue realizada realmente por eruditos, la tiene botada, no la lee, no la estudia. Entonces, hermano, hay gente que
realmente, como se dice acá en Chile, le faltan palos para el puente. Ya le faltan palos para el puente, porque ¿cómo no va a valorar una Biblia que fue realizada por eruditos evangélicos y sí va a valorar una Biblia que nadie sabe, a ciencia cierta, si esa persona tiene tal profundidad en las lenguas originales? Y los que llegan a estudiar acerca de quién fue el traductor se encuentran con la gran sorpresa que esa persona no era un erudito. Hay gente que le da lo mismo, lo único que le importa es que tenga algún maquillaje hebreo, y ya a partir de allí creen que esa Biblia es mejor que la Biblia realizada por los eruditos. Así que vamos a estar compartiendo esa temática apologética para la gloria del Señor. Hay un movimiento judaizante que está permeando fuertemente las iglesias evangélicas. Aquí en Chile igual hay un sector de judaizantes que son gentiles, son personas que no tienen ningún nexo con el pueblo de Israel. Algunos hasta pertenecen a tribus autóctonas de cada sector geográfico. Puede ser, por ejemplo, de Chile, Argentina, Paraguay, Latinoamérica. Tienen sangre directa de los nativos de sus respectivos países, y resulta que se creen judíos y se ponen una ropa y se ponen un atuendo y se ponen, hermano, un talig. El talig es un manto, se ponen una kipá, hacen toda una pantomima, un personaje, un show, un espectáculo, y la gente, hermano, muchas veces boba, necia, simplista, ve a gente que está con todo ese atuendo del personaje, y la gente le da más valor a ese Tony, a ese payaso, antes que a un predicador evangélico, ¿ya? O sea, es una vergüenza, hermano, el nivel que hay en alguna iglesia evangélica y tristemente pentecostales, porque cualquier cosa nueva los fascina, cualquier cosa nueva los escandila, cualquier cosa nueva los seduce. ¿Ya? Andan igual que los helénicos, que andaban buscando, los atenienses andaban buscando algo nuevo que escuchar. Y eso nuevo, hoy los seduce, los atrae, los atrapa. Y muchas veces, hermanos, detrás de todas estas nuevas corrientes hay una serie no solo de engaño, de falsedad, hay espíritus de mentira detrás de estos personajes, ¿ya? Así que vamos a estar leyendo rápidamente los comentarios. El pastor José Sontay nos dice: Dios le bendiga, hermano, saludos desde acá de Estados Unidos, aquí atento a la palabra de Dios. Gracias, mi amado, que Dios me lo rebendiga. Hay gente que dice que es lo mismo, si son las mismas Biblias. No son las mismas, pues, hermano, no son las mismas, y vamos a estar viendo que no son las mismas. No, si solamente hay algunos cambios de algunas palabras en hebreo, te estoy diciendo, no son las mismas. Ya, porque yo, por ejemplo, en este caso, en esta Biblia que yo tengo acá, yo me fui mirando algunos textos clave y no es lo mismo. Y no es solo que tenga alguna palabra sinónimo, no. Sino que cambian el sentido. O sea, como traducen en alguna porción acá, cambia todo el sentido del versículo. Y lo otro, que son tan descarados que aborrecen la Reina Valera, pero igual toman la Reina Valera y la maquillan con palabra hebrea y la hacen pasar por otra traducción, pero es exactamente la Reina Valera maquillada. O sea, más encima, ni siquiera piden autorización a las sociedades bíblicas que tienen los derechos de autor para hacerle esos maquillajes. ¿Te das cuenta, no? Entonces, realmente el nivel de deshonestidad es impresionante, ¿ya? La hermanita Francesca nos dice: Dios te bendiga, mi amado esposo y hermano en Cristo, escuchando desde Puente Alto. Dios bendiga a la hermanita Francesca. Dios bendiga al pastor José, entonces, allá en los Estados Unidos. La hermana Alba nos dice: Dios le bendiga y use grandemente una vez más en la poderosa palabra en este nuevo día. Saludos a toda su familia, compartida la bendición. Dios bendiga a nuestra hermana Alba de México, ya de México. Nuestra hermana Consuelo nos dice: Dios bendiga a la hermanita Consuelo, al hermano Milton. Dios bendiga y le dé palabra para su pueblo, que el Señor le bendiga, amén. Atenta a la palabra. Gracias a mi hermana Consuelo. Nuestro pastor Cristian Calfuñanco
de Argentina nos dice: saludos mi hermano Richard desde General Roca, Río Negro, Argentina, un abrazo a la distancia y que Dios lo use para su gloria. Gracias, muchas gracias mi amado siervo, que Dios me lo bendiga, pero grande, pero grande gigantemente. Ya, se me fueron los comentarios allí, ahí está. El hermano Cristian dice: bendiciones mi hermano Richard, saludos de acá, Costa Rica, Dios bendiga para Costa Rica, saludos a Costa Rica, Dios bendiga a nuestro hermano Cristian, entonces allá en Costa Rica, nuestra hermana Consuelo allá en los Estados Unidos. Vamos a la temática. Es su programa Doctrina Apostólica. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Al Cordero, gloria del amor, la historia. Es su programa Doctrina Apostólica. A ver si nos pones a queremos adorarte a ti. Vamos entonces a hablar un poquito acerca de esta interesante temática, acerca de las nuevas Biblias mesiánicas que han aparecido este último tiempo. Ya han aparecido una serie de traducciones, hermano. ¿Y por qué hacemos estas temáticas? Primero, para advertir, ya para que usted no sea envuelto, seducido, hechizado por una serie de personajes falaces, cuenteros, engañadores. Y también incluso podríamos pensar que son personas que creen que tienen la verdad cuando evidentemente están en un error tremendo, ¿ya? El asunto, hermano, es que hablamos para advertir, pero también hablamos para que nosotros valoremos nuestras Biblias evangélicas, ¿ya? Entonces, hay una moda, están apareciendo nuevas traducciones y nuevas traducciones no judío-mesiánicas en sí, ya, porque eso es lo que ellos quieren hacer creerle a las personas, ya, que ellos tienen, digamos, algunas versiones, escrituras, que en alguna medida tendrían una mayor luz. Quieren hacernos creer que son Biblias con una mayor profundidad, con una mayor exactitud en el texto original, pero en realidad son nuevas versiones y son versiones no judío-mesiánicas, sino que son versiones judaizantes. Es decir, son traducciones que fueron realizadas, entre comillas traducciones, porque tampoco partieron traduciendo nada, sino que fueron modificando ciertas partes. La verdad es que fueron hechas por gente gentil, por gente que en realidad nunca practicaron la fe judaica, ni fueron descendientes de Isaac, de Jacob y indudablemente de Abraham, sino que son personas que pertenecen, muchos de ellos, a etnias o eran mestizos, hermanos, con españoles o con, no sé, con europeos, pero no tenían ninguna relación ni vínculo con el pueblo de Israel. Ya, y una de las primeras Biblia, hermano, que entró con fuerza hace un tiempo atrás, sobre todo en círculos, lamentablemente, hermano, en círculos pentecostales no ilustrados, no educados, es la Biblia Reina Valera restaurada, así se llama. A ver si mi hermano Steven nos puede estar colocando esa imagen. Biblia Reina Valera restaurada. ¿Cómo está ese nombre? Oye, Biblia Reina Valera restaurada. Cualquier persona ignorante, cualquier persona ingenua, cualquier persona
crédula, dice, una Reina Valera, y es restaurada. ¿Qué tendrá? Y de repente va y se acerca a la traducción y resulta que la persona de repente se halla con que tiene cierta modificación. Entonces comienza a revisar la traducción y tiene algunos cambios en los nombres, tiene algunas modificaciones en cuanto, por ejemplo, al nombre de Dios. Y la gente ignorante, ya la gente torpe, ahí está puesta en pantalla, la gente torpe va y dice, ingenua, ignorante, dice, esta es una nueva Reina Valera. Pero lo que la persona no sabe es que es una falsa Biblia. Es una falsa Biblia, es una pseudo traducción, digamos, realizada por los judaizantes, grábatelo, no judíos mesiánicos verdaderos, judaizantes. Ahora, ya hay un problema en aquello, porque la persona tiene un problema de identidad. Si tú no eres descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, si tú no tienes ningún nexo biológico, sanguíneo con el pueblo de Israel, ¿por qué tú vas a querer sentirte un judío? ¿Por qué? O sea, ser un judío para la persona que sea judío debe ser un honor, una honra, porque tiene toda una historia relacionada con la Biblia, pero no es una persona con un gen superior, biológicamente superior, no, porque tanto judíos como gentiles tienen que convertirse a Cristo. Esa es la palabra allí en Romanos capítulo 3. Verso 12, verso 9 al verso 12. Después usted puede leer incluso los otros versículos, hermano, como, Romanos 3, 23, Romanos 5, 12. Todos son pecadores. Pablo dijo, acuso a judíos y a gentiles que todos estáis bajo el poder del pecado, bajo pecado. Entonces, nadie, hermano, debería sentir como el anhelo de ser judío por el solo hecho de ser judío, por el solo hecho de ser de la etnia, del pueblo, de la simiente terrenal de Abraham. Porque si usted ya es cristiano, usted ya tiene el mayor estatus. Recuerde también, hermano, que el mismo pueblo de Israel fue el que rechazó a Cristo. El mismo pueblo de Israel fue el que rechazó al Mesías. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Vea usted el libro de Jueces. Hay una serie de apostasía en 300 años que narra el libro de Jueces. Por lo menos, según los exegetas, hay 7 apostasías solo en el periodo de los jueces. Considere usted la serie de apostasía del reino del norte. Considere usted la serie de, de rechazos que mostró el pueblo de Israel, primero hacia Cristo y luego hacia la iglesia judeo-cristiana. Si bien es cierto, hay judíos que se han vuelto a Cristo, una maravilla, pero el ser judío no implica que sea un pueblo obediente. Es un pueblo tan rebelde, tan porfiado como el babilonio, como cualquier pueblo, por ejemplo, de los medo-persas, los helénicos, etc. Por lo tanto, el que marca la diferencia en el hombre no es una etnia, no es un gen, es la persona gloriosa del Mesías. Qué tremendo, hermano. Entonces, esta Biblia, hermano, Reina Valera restaurada, que abajo dice editorial hebraica, es una falsa traducción. Es una pésima traducción, hermano, que pretende hacerle algunos maquillajes, anótelo usted, a la Reina Valera 1909. Ahora, ¿por qué hacen esto con la Reina Valera 1909? Porque la Reina Valera 1909 es una versión pública, o sea, cualquiera puede utilizarla. Entonces, utiliza la Reina Valera restaurada. ¿Restaurada de qué? O sea, ya eso te tiene que llamar la atención. Restaurada, ¿por qué restaurada? ¿Qué quieren restaurar? ¿Qué se rompió? ¿Qué se quebró? ¿Qué está mal hecho? Entonces, ya el nombre me quiere decir que la Reina Valera, según los que hicieron esa Biblia, según ellos, esa Biblia tendría problemas. Por algo habría que restaurarla. ¿Se da cuenta, no? Entonces, estos tipos utilizan la Reina Valera 1909. Y según ellos, hacen este trabajo de pseudo traducción, donde revisan y corrigen, según ellos, a partir de los textos hebreos,
Y según ellos también utilizan los textos griegos y también utilizarían, según ellos, los escritos de Qumran. Pero para que tú utilices los textos hebreos, los textos griegos, los textos arameos, para que alguien pudiese utilizar esos manuscritos de Qumran, ya los escritos de Qumran corresponden, hermano, por una data, por ejemplo, una fecha más o menos de 100 años antes de Cristo y 70 después de Cristo. O sea, tienen un lapso como de unos 170 años que se realizaron estos manuscritos. Y una persona, para poder traducir, entender esos manuscritos, tiene que conocer profundamente las lenguas hebreas. No solo el hebreo, digamos, de hoy día, sino que hay diferentes tipos de hebreo a través de la historia. Hay etapas. Está también el protohebreo, que es uno de los primeros hebreos que se pusieron por escrito sin vocales escritas. Entonces, una persona que tenga un diccionario hebreo no lo constituye un erudito en hebreo, por más que se haya aprendido palabras de memoria. Una persona que tenga un diccionario en griego no lo faculta para que después diga no, que esa persona sabe griego. No, tiene un diccionario en griego, puede buscar la palabra griega, puede hacer una definición, pero una cosa muy diferente es que alguien tenga la facultad, que alguien tenga la preparación para hacer una nueva traducción. ¿Te das cuenta o no? Qué tremendo, hermano. En esta falsa Biblia, Reina Valera ¿restaurada qué? ¿Tenía problema la Reina Valera? Según ellos restauran los nombres sagrados. Se restaura, según ellos, el nombre de Yah, que vendría a ser la abreviatura del tetragramatón. Y ellos nuevamente incorporan, hermano, el significado de la palabra poderoso, ya aplicándosela a Dios, a Elohim. Entonces, con estas pequeñas modificaciones, las personas como que dicen, oh, es una traducción erudita, una traducción profunda, es una traducción pero tremenda, una traducción aquí, y no, es una falsa traducción. Ahora, ¿quién es el traductor o quién es el que aparece como el traductor de esta falsa Biblia Reina Valera restaurada, que es una Biblia judaizante? Es una Biblia judaizante. ¿Quién es el traductor? Una persona llamada José Álvarez, ¿ya? Una persona de la tercera edad ya, que estudió bachiller en teología en el año 1965 y donde estudió el idioma griego. Nos dice que se tituló, nos dice que sea profesor de griego. O sea, hay un montón de personas que saben griego, ya que tienen una base del griego, pero eso no lo faculta como, por ejemplo, profesores de griego, y menos como eruditos en griego. ¿Te das cuenta, no? O sea, no porque alguien haya estudiado, por ejemplo, griego en una universidad, en un seminario, no porque haya estudiado griego, ya eso lo faculta para traducir una Biblia. O sea, estamos hablando de otra cosa. Alguien puede haber estudiado griego y sin haberse titulado, por ejemplo, como profesor de griego. Y menos como traductor, porque ya un traductor implica una persona que está especializada, más que un profesor en, por ejemplo, en este caso, en la lengua griega. Esta persona, José Álvarez, no tiene esas capacidades de erudito en griego, tampoco profesor en griego, tampoco terminó sus estudios en griego, sino que lisa y llanamente estudió griego. Ahora, ¿dónde él sacó como su estudio, digamos, más acabado? En el área de la psicología clínica, ¿ya? Pero eso no tiene nada que ver en sí con el estudio de la palabra de Dios. Y mira, después el detalle que se da de su biografía, dice: después estudió el idioma hebreo, escúchalo bien, en forma autodidáctica. ¿Qué significa autodidáctica? O
significa que la persona por sí sola estudió y que nadie lo evaluó. O sea, esta persona no tiene estudios, hermanos, formales en la lengua hebrea. Y a pesar de eso, a pesar de no tener títulos en griego, en hebreo, en lenguas antiguas, él se puso a traducir su propia Biblia a su manera. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, no contento con hacer esa traducción, esa falsa traducción, y ya voy a estar explicando mucho más detalle, no conforme con eso, hizo una segunda traducción. Ya hizo una segunda traducción. A ver si mi hermano Steven nos coloca la segunda imagen. Hizo una traducción que se llama Versión Israelita Nazarena. Versión Israelita Nazarena. Oye, qué tremendo, hermano. Mira, hay gente que es erudita, que son estudiosos, que no solamente estudiaron en la universidad griego, hebreo, arameo y lenguas antiguas. No solo son profesores de griego, sino que muchos de ellos son eruditos en griego y nunca se han atrevido a hacer una nueva traducción porque incluso consideran que no tienen las capacidades para llegar a hacer una nueva traducción. Y estas personas que no tienen una educación validada y que más encima trabajan su supuesta traducción a partir de la Reina Valera, ellos van y hacen su nueva Biblia. O sea, cualquiera se está haciendo una Biblia. Hay Biblia, hermano, que los homosexuales se han hecho a su gusto. No sé si ya la habrá puesto mi hermano Steven. ¿Sí? ¿Está ahí? Ya voy a mirarla a ver cómo... Ahí está. ¿Ve? Ahí está. Esa es otra traducción que se llama Versión Israelita Nazarena. Hay un montón de hermanos que andan, quiero comprarme esa Biblia, creo que es más cercana al original, creo que es más profunda que casi los mismos escritos de Pablo y Pedro. Oiga, qué tremendo, hermano. Siempre va saliendo algo nuevo y eso lo atrapa. Los homosexuales sacaron su propia Biblia inclusiva. Los testigos de Jehová tenían la King James de los evangélicos y no les bastó con esa porque esa no validaba sus falsas doctrinas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Sacaron, hermano, su propia traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, que es una Biblia torcida, porque todas las partes que niega la doctrina de ellos y que valida, entre otras doctrinas, la doctrina gloriosa de la Trinidad, la salvación por gracia, y digamos una serie de doctrinas que ellos no creen, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Fueron cambiando esas partes de la Biblia para acomodarla a su creencia. ¿Por qué hay esta fiebre de nuevas traducciones? Porque la gente quiere tener una traducción que esté acomodada a su creencia. O sea, ya la gente no se quiere amoldar a la Biblia, quiere ir haciendo nuevas Biblias que se acomoden a la creencia de ellos. El Señor reprenda al diablo, hermano. Ahí tenemos la versión de los solo mentira. Los solo Jesús tuvieron por años. Por años, hermano, utilizaron la Reina Valera 60-1909 y la misma Biblia los denunciaba a ellos que ellos estaban equivocados al negar la gloriosa doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Sacaron su propia Biblia a su gusto. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo le llamaron? Nueva versión purificada. ¿Cómo le llamaron? Biblia de los solo Jesús. ¿Te das cuenta? No, o sea, la gente va sacando su propia Biblia a su gusto. Los homosexuales, ¿qué es lo que hicieron? Los de la comunidad LGTB, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, sacaron su propia Biblia y en las partes donde hablaba de la homosexualidad, del pecado, digamos, de la sodomía, ellos simplemente tradujeron prostituto sagrado, ya que los denunciaba a ellos, ya que denunciaba el pecado de ellos. Entonces modificaron la traducción para que no les aludiera a ellos mismos. O sea, hermano, estamos en un periodo donde la gente no tiene ningún temor de Dios.
Y aquí tengo yo la versión israelita nazarena, ya, para que alguien diga, tal vez alguien puede decir, hermano, pero usted no le estará poniendo, ahí está, hermano, me la mandé a imprimir, ya, la empasté para tenerla, hermano, y ir viendo las falacias de esta falsa traducción. A ver si mi hermano Steven nos puede colocar la cara del caballero, ya, para que la gente sepa quién es. No estamos hablando de su vida íntima, no estamos hablando de su vida personal, no estamos hablando que si él es un mal esposo, un mal hijo, no tengo idea y no me importa meterme en esa área privada de él, es cosa de él. Estamos hablando de que esta persona es el principal, entre comillas, traductor de esas falsas Biblias. Las Biblias judaizantes, llamadas Reina Valera revisada, y la falsa Biblia judaizante llamada versión israelita nazarena. Son falsas Biblias. Oye, y tienen un valor tremendo. 70,000, 80,000, 120,000, una pura traducción que en realidad no es ni una traducción, es una copia retocada, modificada, tergiversada de la Reina Valera. ¿Te das cuenta, no? Son estos mismos que dicen no diga Jesús, no diga Jesús, diga Yeshua, otros diga Yahshua, Yahshua. Oye, están apenas con el español, están apenas con la lengua de sus propias tribus nativas y andan hablando de no diga Jesús, diga Yeshua. Hermano Richard, pero si yo digo Yeshua, ¿hay algo malo? No, gloria a Dios, porque así se decía en hebreo, pero usted no podría andar diciendo no diga Jesús porque Jesús es una palabra pagana, porque eso es lo que dicen los judaizantes, que los cristianos decimos Jesús de manera errada porque supuestamente Jesús es una palabra pagana. Oye, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Qué impresionante, hermano, la falacia de estas personas. La palabra Yeshua, ya la palabra Yeshua fue traducida al griego. Ya, la palabra Yeshua fue traducida al griego. Y al ser traducida al griego, tomó los caracteres del griego, obviamente, por hermano. Ya, entonces, al tomar los caracteres del griego, mira, a ver, aquí está, a ver, voy a ver si lo puedo abrir este documento. Yeshua pasó al griego Iesos. Y del griego pasó al latín como Jesús o Yeshua. Y llega al español como Jesús. ¿Me entiendes? O sea, pasó del hebreo, pasó al griego, del griego al latín y del latín al español. Esa es la gran ciencia, hermano, de esto, y que estos tontitos, hermanos, van y lo tuercen a su manera. No diga Jesús, porque se dice Yahshua, otro Yehashua, y oye, son para la risa. Qué tremendo, hermano. No diga Jesús. Y cómo, por ejemplo, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego en la Septuaginta, y los traductores judíos que tradujeron del hebreo al griego, tradujeron la palabra Elohim como Teos al griego sin ningún problema, y nadie le andaba diciendo no traduzca Elohim al español como Teos, por favor, no, translitere Elohim al griego como Elohim, no. Y Jesús, hermano, ¿sabe qué Antiguo Testamento usó el griego? El Antiguo Testamento griego de la Septuaginta, y en el Antiguo Testamento griego de la Septuaginta las palabras se tradujeron y no hubo ningún problema, y Cristo validó la Septuaginta. Entonces, hermano, estamos hermano, con gente, o estamos lidiando con gente que es extremadamente herética. Es extremadamente herética.
quería darle, hermano, algunos ejemplos. Entonces, allí se mostró la foto de esta persona. Esa persona no es un erudito y se hizo, siéntate bien, 2 traducciones. No le bastó con una falsa traducción, se hizo una segunda traducción. Ahora, ¿qué cree este varón llamado José Álvarez? ¿Qué cree? Hermano Richard, tal vez simplemente él quiso hacer una traducción, pero es un hermanito. No, él no es un hermano. Entre otras cosas, José Álvarez, entre otras cosas, si hay alguien que se llama justo José Álvarez, digamos que vendría a ser un alcance de nombre simplemente, ¿ya? Para que usted eso lo tenga claro, simplemente un alcance de nombre. Por eso puse la foto allí para que usted supiera. ¿Ya? O sea, el problema de este hombre no es solo que no tiene las calificaciones para hacer una Biblia, para hacer una traducción, sino que aparte de eso, entre otras cosas, es judaizante y niega la doctrina de la Trinidad. Esto lo corroboré. Entré al propio sitio de ellos. Estuve revisando sus propios artículos y ellos niegan abiertamente la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿cómo un evangélico va a andar usando una Biblia, hermano, como esta, ya versión israelita nazarena, o la Biblia, por ejemplo, la falsa Reina Valera restaurada, porque es una tergiversación de la verdadera Reina Valera? ¿Cómo un evangélico va a estar usando esas Biblias y le va a dar más valor a esto que, hermano, a las Biblias hechas por eruditos? O sea, ¿cómo alguien le va a dar más valor a una traducción pirata, a una traducción fruna, a una traducción tergiversada, que a una traducción hecha por eruditos? ¿Y cómo le va a dar más valor a una falsa traducción? Y ojo, ¿cómo le va a dar más valor a una falsa traducción hecha por alguien que niega la doctrina de la Trinidad? ¡Oh, qué tremendo, hermano! Impresionante. 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 Y esto, hermano, te lo digo, hermano, con fervor, porque he visto una serie de gente publicando estas Biblias. Me compré esta traducción mucho más fiel al original. He visto hasta gente que está estudiando en seminario, hermano, que cae presa de esta burrada, hermano. Qué tremendo. Mira cómo dice acá. Versión israelita nazarena. El traductor, pseudo traductor de esta Biblia, no cree en la doctrina de la Trinidad. José Álvarez cree que el Señor Jesús no fue, hermano, ni es eterno. No cree que el Señor Jesucristo sea increado, sino que por el contrario, José Álvarez, que se autoproclama moré, es decir, un maestro, José Álvarez cree que el Señor Jesús fue creado por el Padre. Es una falacia tremenda. O sea, ¿cómo tú vas a usar una Biblia de un hereje que niega la deidad plena del Señor Jesucristo? Y algunos, hermanos, se han gastado 100, 150 mil, 200 mil pesos en comprar una falsa Biblia. Y tienen una Reina Valera, hermano, que ya se les salen las hojas. Qué tremendo, hermano. Y esta falsa Biblia, que fue hecha por un tipo que no cree en la Trinidad, no cree en la deidad de Cristo, cree que el Señor Jesús fue creado por el Padre, cree que el Señor Jesús tuvo comienzo antes de su encarnación. O sea, una herejía tremenda, hermano. Mira cómo dice el Evangelio de Juan. Aquí él le coloca Yohanan. ¿Te das cuenta? Yohanan. Entonces el ignorante, el ingenuo, va y dice, Yohanan, está más cerca de los originales. Verso 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Poderoso, y el Verbo era poderoso.
Impresionante. ¿Te das cuenta, no? Mira qué falacia, hermano. Dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con el poderoso. Ahí no dice poderoso en el texto griego. ¿Cómo dice ahí? Ahí dice, hermano, Teos, Dios. Dios. Y el lindo aquí le pone simplemente poderoso. ¿Te das cuenta cómo tuerce las escrituras para su propia perdición? Yo no puedo ir traduciendo como me venga en gana. O sea, yo no puedo hacer una traducción a mi manera, porque entonces ¿cuál sería el respeto? ¿Cuál sería el temor de Dios? Y tal vez alguien diga: hermano Richard, pero es que tal vez eso lo dice usted nomás. No, hay un artículo extenso que se los recomiendo, escrito por Gary Chogren. Y Gary Chogren, que es un pastor, maestro, profesor y traductor de lenguas bíblicas, él escribe, hermano, en contra de esta traducción. Y no solo eso, Gary Chogren le escribió a la editorial que publicó esta Biblia para que le diesen el contacto para hablar con el, comillas, traductor. Y nunca le quisieron responder. ¿Por qué crees? Gary ha escrito una serie de artículos para desafiar a esta sociedad, digamos, de judaizantes, no de judíos, y resulta que nadie le responde. Estamos hablando de un erudito reputado de este tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos van y traducen como se les venga en gana. Simplemente como se les viene en gana. Impresionante. Gracias, mi querido hermanito Steven. Entonces, hermano, claro, hay gente que va y dice: oh, ahí dice Yohanan, ahí dice tal palabra en hebreo, ahí dice, en vez de Mateo, dice Matillá. Mateo. Oye, pero son falsas traducciones hechas por judaizantes. Los judaizantes no creen en la salvación por gracia. Los judaizantes se creen como un Israel espiritual. Los judaizantes, hermano, no creen en general, no creen en la plena deidad de Cristo. Son de teología arriana. Y lo otro que ellos hablan, de que como que ellos están restaurando el Nuevo Testamento con su trasfondo judío. Oye, ese Nuevo Testamento fue escrito no en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque le retuerza, no fue escrito en hebreo. Entonces, ¿cómo ellos van a querer trastocar la palabra de esa manera tan perversa, tan irreverente? O sea, ¿te das cuenta, hermano, que no tienen temor de Dios? Mira aquí cómo tuercen el versículo. Mira. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Anda tú ahí a Juan capítulo 8 y vamos a ver el versículo 24. Juan capítulo 8, versículo 24. Y esto la saben hacer porque van cambiando palabras, una que otra palabra, y le dan un nuevo sentido al versículo. Juan capítulo 8, versículo 24. Mira cómo dice la Reina Valera. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. Ahí está hablando de el verdadero Dios, como era conocido el Dios todopoderoso como el yo soy. ¿Te das cuenta, no? Qué tremendo, hermano. Impresionante. ¿Se acuerdan cuando Moisés va y le dice ahí en Éxodo 3:4? Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 4, que narra esa experiencia tremenda de Moisés. Cuando Moisés le dice a Dios, Dios, y cuando me pregunten ¿quién te envió?, ¿qué les voy a responder? ¿Qué le dijo Dios? Dile, yo soy, me ha enviado. ¡Ay, qué tremendo, hermano! Impresionante es la palabra. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre,
¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hoy entonces aquí Jesús está diciendo claramente que Él es Dios. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y mira cómo dice acá, la falsa traducción torcida: por esto les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean en quién soy yo, en sus pecados morirán. ¿En quién soy yo? O sea, aquí le dan completamente un cambio al sentido del texto, porque aquí queda como escondido la proclamación de Cristo en cuanto a su deidad. ¿Te das cuenta, no? Es impresionante. Vamos a ver otro pasaje bíblico. No sé en qué tiempo ya estamos. Mire, nos van quedando solamente como 7 minutos. Colóqueme allí qué le ha parecido esta interesante temática. ¿Qué le ha parecido esta interesante temática? Lo mismo acá, Juan capítulo 8, versículo 58. Anda tú allí a Juan capítulo 8, versículo 58. Oye, había mucho más que decir, pero lamentablemente el tiempo se nos fue. Ya dice, voy a leer la Reina Valera 60. Y Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, dice Jesús, claro, Juan 8, 58. Dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, de nuevo, yo soy. Allí Jesús se está identificando en cuanto a su naturaleza divina. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y mira cómo traduce acá la falsa traducción torcida. Dice: Yahoshua les dijo. Yahoshua. Oye, si el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Oh, y estos tipos van y ni siquiera traducen Yeshua les dijo, no, le ponen una nueva pronunciación y escritura: Yahoshua o Yahoshua. Les dijo. ¿Te das cuenta cómo tuercen? El Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, no fue escrito en arameo, fue escrito en griego. Allí, hermano, no dice una palabra hebrea, ahí dice una palabra griega. Qué tremendo, hermano. Iesos en griego, que fue traducido al español como Jesús. Y estos van y le ponen Yahoshua. Se pasan. Les dijo: en verdad les digo que desde antes que Abraham naciera, yo existo. Eso no dice el texto griego. El griego dice ego eimi, que se traduce yo soy. Le hace Éxodo 3, 14, 15, Juan 8, 24, Juan 8, 28, Juan 8, 58, Juan 13, 19, Juan 18 del 3 al 6 y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué José Álvarez hace esto de manera intencionada? Porque él quiere negar la plena deidad de Cristo, porque no cree en la Trinidad. No cree que Jesús sea Dios. Qué tremendo, hermano. El tiempo lamentablemente se nos fue rápidamente. Entonces, al final, la teología de José Álvarez es una teología que teológicamente se llama arriana, unitaria. Él niega, hermano, absolutamente la plena deidad del Hijo y naturalmente niegan la plena deidad del Espíritu Santo. No creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tengan los mismos atributos divinos. Eso lo niega José Álvarez, el judaizante. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo.
Mira, si tienen la misma teología arriana que los testigos de Jehová, mira que son falsos. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Hoy se nos fue el tiempo rápidamente, este es el último texto que vamos a alcanzar a ver. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Se nos fue el tiempo, increíble, se nos fue el tiempo, tratamos de partir rápido, pero se nos fue el tiempo. Colosenses 2.9 dice, así dice la Reina Valera 60, que es una traducción que fue traducida con equivalencia formal, es una traducción literal, dice, porque en él habita corporalmente toda, no una parte, no una característica, no una cualidad, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad con mayúscula, refiriéndose a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús es todo Dios. Y mira cómo traducen el texto de manera torcida. Mira cómo lo traducen. Porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. ¿A dónde aparece la palabra cualidad divina en el texto griego? Un chiste esta falsa traducción. ¿Y sabes quién también le coloca cualidad? ¿Sabes quién comete el mismo fraude de traducción? ¿Sabes quién hace eso también? Los testigos de Jehová. También los testigos de Jehová le agregan la palabra cualidad que no aparece en el texto griego. Hasta aquí dejamos esta enseñanza y que Dios nos bendiga. Su sangre derramada y a la cruz. Es su programa Doctrina Apostólica. Ya, se nos fue el tiempo, mis amados. Hubiese sido una bendición haber podido seguir dando ejemplo. Así que valore su Biblia, valore la Reina Valera, valore la Reina Valera. Tristemente, hermano, el pastor John, ¿cuál era el apellido? John Aguayo. Tristemente, este pastor peruano está utilizando la falsa Reina Valera restaurada, que es una falsa Reina Valera porque la verdadera Reina Valera es la 60, la 1909, la Reina Valera hecha por eruditos. La falsa Reina Valera restaurada, que es una tergiversación de la Reina Valera, fue realizada, como explicamos, por José Álvarez, y José Álvarez no cree en la Trinidad, y el pastor John Aguayo, usa la Biblia de un judaizante. Oye, ese pastor, hermano, tristemente no sabe a dónde está parado en la parte bíblica y teológica. Que Dios tenga misericordia de él y de las ovejas que él tiene. Y si el hombre sigue camino a la apostasía, sería bueno que los hermanos de esa iglesia pudiesen buscar una iglesia bíblica donde realmente ser instruidos. ¿Ya? Amén, ha sido una bendición. Los que quieran apoyar el ministerio nuestro de la palabra me pueden escribir al más 569 53 18 65 85. Hoy día teníamos que hacer campaña, pero traíamos esta temática y bueno, se nos fue el tiempo. Así que quien quiera apoyar nuestro ministerio de la palabra nos pueden escribir ahí al WhatsApp más 569 53 18 65 85. Este video de aquí a la noche va a estar dispuesto, hermano, este envío va a estar ahí en el canal de YouTube Richard Riquelme González. Déjenlo allí algún like, algún comentario y comparta ese video cuando esté en nuestro canal. Muchas gracias, mis hermanos. Fue una tremenda bendición el haber compartido con ustedes. Y ojo con el pastor peruano. No estoy hablando de su vida privada, estoy hablando de sus errores. Está promocionando una falsa Biblia. Se circuncidó y está llevando a su iglesia al error. Ya, así que cuidado con ese varón porque lamentablemente va camino a la apostasía. Y solo si se vuelve a Dios, Dios lo puede restaurar. Ya, me despido y que Dios me los rebendiga. Maranata. Renovemos nuestra fe.